Les damos la bienvenida a este 11º programa de Citraína Informa. El día de hoy vamos a trabajar una temática sumamente importante para la estructura del INA, porque si hay algo que es un servicio esencial para una institución educativa es la docencia. El día de hoy vamos a hablar sobre la labor docente. Excuso al compañero Ricardo Jara, secretario general de Citraína, que el día de hoy no se encuentra, y al mismo tiempo aprovecho para enviarle las condolencias a la compañera Marianela Delgado, la secretaria general adjunta que ha tenido la pérdida de su padre. Entonces, de parte de la conducción de este programa de Citraína Informa, nuestro más sentido pésame a la compañera Marianela Delgado y compañero Ricardo, que también andan otras cuestiones al respecto de esta misma situación. Entonces, el día de hoy va a ser la conducción del programa totalmente a mi cargo. El día de hoy contamos con un panel de lujo y compañeras del equipo del Centro de Fomento Empresarial de la Unidad Regional de Heredia de Lina. Los compañeros y compañeras que nos acompañan son Diego Matamoros Hernández, quien es máster en gestión de información tecnológica, licenciado en mercadeo, licenciado en emprendimiento y creación de empresas. Es bachiller en turismo, bachiller en negocios, es especialista en gerencia de la innovación, gestor de innovación acreditado por el MISIT. Bienvenido, Diego. Tal vez si nos saluda para que la audiencia lo pueda reconocer ahorita en parte de la entrevista. Claro que sí, muchas gracias Esteban por la participación de hoy. Va a ver que es un programa muy interesante el que vamos a tener hoy para defender el tema de la labor docente. También el día de hoy contamos con la presencia de Ingrid Galeano Jiménez. Ella es máster en administración con énfasis en gerencia, licenciada en comunicación de mercadeo, es periodista, especialista en gerencia de la innovación, gestora de innovación acreditada también por la MISIT. Bienvenida, Inga. Hola, ¿qué tal? Muchos gusto a ustedes que nos están escuchando y viendo de la casa. Inga, tal vez si activas el micrófono. Micrófono. Encantada, mucho gusto a usted que nos está escuchando desde casa, desde su centro de trabajo. Este va a ser un programa muy interesante en el que vamos a defender la labor docente del INA. Encantada, mucho gusto, un placer. Muchas gracias. También contamos con la presencia de Manuel Enrique Arce Ruiz. Él es máster profesional en administración, magna cum laude, egresado de la maestría profesional de administración de negocios, licenciado en Relaciones Internacionales con énfasis en Administración y Gerencia de la Cooperación Internacional, licenciado en Derecho con graduación de honor, es profesional en notariado y bachiller en Relaciones Internacionales. Bienvenido, Manuel Enrique. Un gusto saludarle, don Esteban, y a los compañeros, colegas. Esperamos esta tarde poder acuerpar el sentir de todo el elenco de docentes del INA, que vamos a plantear la defensa por el honor y la dignidad que tenemos todos los docentes que trabajamos para esta distinguida y noble institución. Palabras sumamente interesantes, ¿verdad? Y con un alto espíritu sindical, que es fundamental, la defensa de las personas trabajadoras. También tenemos el día de hoy la presencia de Emi Soto. Ella es docente en administración y ha atendido pymes en la regional de Heredia durante muchos años. Bienvenida, Emi. Muchas gracias, compañero, compañera, Enrique, Diego. Pues sí, ¿verdad? Hoy queremos ser parte de este proceso de defensa del sentir de nosotros, ¿verdad? Como formadores de una tan querida institución como es el INA y de una regional también tan querida como es la regional de Heredia. Gracias, buenas tardes. Bueno, queremos hacer un contexto también de lo que vamos a conversar el día de hoy. Bueno, Citraína ha venido manifestándose en oposición a la tercerización de servicios. En este programa que llevamos por la edición 11 hemos tenido personas como
por ejemplo, Jorge Coronado, que nos ha hablado de empleo público. Hemos tenido exdirectivos de la Junta Directiva del INA que se oponen al proyecto de ley 21738, precisamente porque hay una intención de tercerizar el servicio esencial, que es el servicio de la educación. Entonces, hemos venido remarcando que, al igual que en otras instituciones, se ha dado un debilitamiento de la institución para posteriormente decir que la institución no tiene la capacidad de brindar determinados servicios. Y entonces contratar los servicios de terceros, que en este caso ya no llegan a cumplir con las funciones específicamente para dar calidad, sino con un objetivo final distinto, que es generar una mayor ganancia, una mayor utilidad. O sea, entonces, entre más baratos sean los costos de la inversión, mayor será la ganancia. A diferencia de cuando es una institución la que brinda el servicio, porque la institución lo que buscará es la calidad. Entonces, la manera de que una institución brinde la calidad en sus servicios esenciales es capacitando al personal que va a brindar esos servicios esenciales. Hemos venido defendiendo estas tesis, estos discursos, y también lanzamos una nueva revista quincenal que ya el próximo viernes tendremos una segunda edición, en la cual vamos a hablar sobre elementos básicos de economía y derechos laborales, la relación que hay entre la economía y tener determinadas garantías laborales, que es algo sumamente fundamental. ¿Por qué? Porque una persona con un salario digno es una persona que va a dar más calidad de sí y va a dar más de sí para generar un mejor producto final. En ese sentido, la primera edición que trabajamos fue sobre tercerización de servicios. Cuando lanzamos esta edición sobre tercerización de servicios un viernes, el domingo siguiente recibimos un correo con un ataque muy fuerte dirigido en contra de la posición del sindicato y con ciertas aseveraciones que más bien las agradecimos, porque nos sirvieron para poder explicar de una manera más adecuada la posición del sindicato, y lo hicimos como corresponde, de modo anónimo, en la hoja del miércoles del miércoles pasado. Resulta que aquí los compañeros y compañeras presentes quieren referirse un poco precisamente a la labor docente, que se vio un poco cuestionada en este documento que se nos presentó el domingo antepasado. De esta manera, entonces, vamos a comenzar viendo algunos elementos que son importantes, ¿verdad? Una temática que es importante trabajar hoy en día es el tema de la libertad. En la buena teoría, mi libertad termina donde comienza la libertad del otro y de la otra. Pero la libertad también se relaciona con la responsabilidad. Aquí es donde debemos comenzar a encontrar los límites de un tema de suma importancia, la libertad de expresión. ¿En qué contexto? Voy a brindarles un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto es la demagogia que experimentamos en la política nacional. Los conceptos sobre política han sido vaciados totalmente de contenido y su sentido histórico ha quedado rezagado ante interpretaciones burdas de términos como socialismo, comunismo, liberalismo, socialdemocracia, de tal manera que hoy en día la sociedad tiene un arroz con mango y no sabe distinguir ni siquiera qué es verde, qué es blanco, qué es rojo, qué es amarillo en sentido político. En este contexto nacional que es tan complicado, esto se manifiesta en distintos niveles de las taxas o en distintos niveles de la racionalidad institucional. En este contexto, como digo, es donde debemos pensar que es responsabilidad de cada quien expresarse libremente con ciertos fundamentos, no solamente en lo que concierne a la política nacional, sino también al respecto de políticas institucionales e incluso relaciones laborales. Es aquí donde nos gustaría que ustedes puntualizaran hasta dónde puede llegar el ejercicio de la libertad de expresión en mis relaciones laborales. Muy buenas tardes. Tengan todo el auditorio. Don Esteban, gracias por la pregunta. Estamos en un Estado de Derecho donde el ordenamiento jurídico ciertamente nos otorga derechos, pero también obligaciones. Haciendo acopio de esa pregunta que usted plantea como de arranque de
de esta defensa que estamos haciendo por el honor y la dignidad de todos los docentes del INA, es importante indicar que constitucionalmente el artículo 28 de nuestra Carta Magna plantea la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión no es un derecho abierto, un números apertos, sino que tiene ciertas restricciones. Y una de las restricciones es justamente que no dañen la moral o el orden público. En el caso de Marras que usted introdujo, donde una persona funcionaria planteó una serie de inquietudes, que más que inquietudes son declaraciones, y cuando uno hace una declaración en derecho tiene que tener un mecanismo probatorio, porque aquí no se trata de opiniones, sino de declaraciones. Cuando usted es contundente en aseverar, por ejemplo, entre otras cosas, que los instructores no deseamos ser capacitados, cuando yo hago esa declaración, yo tengo que demostrar ese dicho, y eso tengo que demostrarlo con justamente con argumentos o con elemento probatorio. Caso que en este caso concreto ni existe, ¿verdad? Y por lo tanto esa declaración se vuelve una injuria y una calumnia, tema que luego tomaremos el tiempo para analizar. Justamente, continuando con eso, el artículo 29 de la Constitución Política dice: todos pueden comunicar sus pensamientos de palabra o por escrito y publicarlos sin previa censura, pero serán responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de ese derecho. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque la libertad de expresión no es insisto, una licencia ni es un documento abierto para que nosotros podamos proferir ofensas o decir lo que nos parezca. Cuando vamos a utilizar ese derecho constitucional, que también es un derecho que está en los instrumentos internacionales, en la Declaración Universal, en la Declaración de Derechos Políticos y Civiles, tienen un rango superior a la ley. Cuando se trata de derechos humanos, tenemos que también tener claro que hay un deber, es no transferir justamente la frontera del daño moral o alteración del orden público. En este caso concreto, asumiendo la bandera, tal vez atreviéndome a decir que asumimos la bandera de todas aquellas personas que tal vez quisieran estar en este espacio para también alzar su voz en contra de las manifestaciones que se dejaron patéticas y manifiestas en ese documento, categóricamente nosotros rechazamos las manifestaciones ahí publicitadas, en el sentido de que presentan un cuadro fáctico de que el instructor es vagabundo, de que no tenemos un deseo de superación personal y de contribuir con los planes y las exigencias de tanto la institución como los programas de desarrollo nacional. Eso se llama justamente, como ustedes bien lo plantearon, ¿verdad? Una falacia, en el sentido de que se toma como una verdad en el efecto halo de querer, a partir de una situación creada imaginariamente, porque, insisto, no conozco, por lo menos en el INA Heredia, no conozco ningún elemento probatorio que lleve a una declaración de esa naturaleza. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y es ahí donde nosotros no solo hacemos hincapié de que nos sentimos ofendidos en el honor por las calumnias y la difamación de que se ha hecho patético en ese documento, sino que además esto es un llamado de atención para todos los colegas y todos los que trabajamos en esta noble institución y en cualquier otra. El Código de Trabajo, que es un mecanismo supletorio a la Constitución, o está por debajo de la Constitución, establece en el artículo 81 una causal de despido. Cuando usted dice concretamente el inciso B, ¿verdad? Cuando usted establece una injuria, una calumnia contra el patrono o contra compañeros de trabajo. Este aspecto es importante. Uno puede defender tesis, no importa. Usted bien lo planteaba, ¿verdad? La situación nacional no se sabe ni ideológicamente si hay. Los partidos, además, ideológicamente ya ni se identifican con nada para no
entrar en ese tema. Pero usted puede defender la tesis que quiera, pero a la hora de defender una tesis, y con mucho más razón tratándose de una institución educativa como el INA, usted tiene que tener prudencia en lo dicho. En el momento que usted utilice un argumento, tiene que tener elemento probatorio. Porque si no, como ustedes bien lo plantearon en la defensa, se vuelve un prejuicio. Y un prejuicio no solo es, en este caso, un elemento subjetivo, sino que también se puede constituir, ¿verdad?, como una miente que algo queda. Esto ya es una filosofía muy antigua de la Segunda Guerra Mundial y que nosotros no queremos en modo alguno, ¿verdad?, de que la institución del INA, que ha sido premiada varias veces como la mejor institución pública, se vea mancillada en su honor institucional y por ende, dentro del séquito o el grupo de instructores se nos venga a ofender de manera tan abierta y tan tajante, haciendo una analogía imprudente de por más, indicando de que los instructores que trabajamos en este momento, y lo dice al final de ese texto, que para qué van a contratar instructores en la condición de los actuales, dando a entender, ¿verdad?, con ese decir de que los actuales pues no servimos para la hora en la que somos contratados. Yo enfáticamente siento de que en ese texto hay una serie de violaciones al derecho, tanto constitucional como al derecho laboral, y por ende a la normativa interna del INA. Me parece que lo mínimo que podemos hacer como instructores es decir, en el acto de estar presente defendemos el honor, la dignidad y el decoro de todos los instructores, que muchos trabajamos con las uñas, que muchos tenemos que capacitarnos por afuera porque bien lo manifiesta usted, don Esteban, no hay una política institucional que diga, mire, aquí hay un centro permanente de capacitación. No podemos pretender en modo alguno ser un nos plus ultra, dominar todos los temas. Pero si algo tenemos, y reconozco categóricamente, es que en el INA hay un elenco de altos profesionales, deseosos de dar su mejor esfuerzo, deseosos de que se les tome en cuenta. Pero sin embargo, cuando uno desea una capacitación, a veces sucede que se dan las circunstancias de que no tiene uno el tiempo propicio, toda vez que tiene algún compromiso en el PACER o que tiene que cumplir con ciertas metas. Situación que demuestra de por sí lo que usted bien manifestó al inicio, de que pareciera que hay una política adrede de desmeritar, o por decirlo de alguna manera, de hacer que el INA cada día tenga menos posibilidades de dar respuesta oportuna a su clientela, porque no se nos da el insumo. Sin embargo, en la parte evolutiva, en la parte del deseo, en la parte de la mística, mire, estamos sobrados y comprobados históricamente a través de estos 50 años. Con las uñas hemos venido trabajando y yo creo que ese más bien es como el grito de batalla con el que emprenderemos esta nueva centuria que estamos iniciando. Entonces, de tal manera que en el acto decimos que la libertad de expresión tiene sus límites y que en este caso concreto que estamos de Marras analizando, se han extralimitado una serie de declaraciones, subrayo eso, no de opiniones, declaraciones que tendrán que ser demostradas, ¿verdad? Que tendrán que ser demostradas con hechos, con documentos, con elemento probatorio para decir que lo que ahí se dijo es verdad, porque si no, estamos ante una falacia. Y como tal, lo que genera es injuria, calumnia y difamación del cuerpo docentes, que, insisto y repito, somos personas comprometidas con la causa educativa, si fuera posible las 24/7. Y puedo dar fe en muchos compañeros, como aquí tenemos 3 distinguidos colegas, que dan más de su metro cuadrado. Entonces, en ese sentido, pues, hacemos la aclaración y le decimos a todos los instructores del INA que encuentren en nosotros esa voz defensora de sus derechos y de su dignidad y sobre todo el honor como instructores y como personas
que merecemos ante todo el respeto. Decía Benito Juárez que la paz es el respeto al derecho ajeno, cosa que en esa manifestación de esa defensa que se hace de tercerización, se irrespetó, ¿verdad? A todas luces los derechos de los instructores como personas que merecemos ese respeto y esa dignidad. Excelente, don Manuel. ¿Si alguno o alguna más de las personas del panel desean ampliar las ideas? Gracias, Esteban y Enrique. Vieras que cuando yo leí el miércoles en la tarde ese documento, me recordó aquello de la táctica del fútbol, los que hemos pateado la bola, de que como yo no tengo argumentos, quiebro el mejor jugador del equipo rival, ¿verdad? Porque yo, con el primer párrafo, donde dice que no hay docentes para atender pymes, sentí una noticia falsa y me cuestionó todo el ADN, ¿verdad? Porque volviendo un poco atrás con este tema, al no tener argumentos uso la táctica de desprestigiar, ¿verdad? Y es muy delicado esto, porque los docentes del INA, en su gran mayoría, han sido personas muy dedicadas. Si usted va al tema de capacitaciones y demás, muchos tienen grado de licenciatura para arriba, ¿verdad? Que lo han hecho con esfuerzo propio, ¿sí? Y que me preocupa el sentido de la nota de hacer ver a las personas como el malo de la película, ¿verdad? Y me refiero a esto cuando dice que la persona no quiere recibir capacitaciones, que la persona no tiene avales, que son unos vagos. Y entonces, como mi formación como formador de formadores, que es una de las áreas que ahorita voy a comentar, me lleva a aquella palabra, ¿qué evidencias tiene esta persona para decir y afirmar? Porque yo lo escribo y lo afirmo y lo hago público, ¿verdad? Afirmar esto. Y entonces cuando yo digo, mira, yo tengo 13 años, nací en una cuna de que ya antes no se llamaban ni pymes, eran negocitos, ¿verdad? Hace muchísimos años este tema eran negocitos, ¿verdad? Entonces yo nací en un negocito, me crié en un negocito, acompañé a mi padre hasta hoy en el negocito, que no eran pymes, batallamos y yo digo, entonces, ¿qué he hecho yo? Porque yo cuando inicié las labores en el INA, lo único que tenía era un bolsillo y andaba por todo Costa Rica repartiendo asistencias técnicas. Como decía el compañero Enrique, con un montón de dificultades, ¿sí? Que nadie se preocupaba por nosotros. Y entonces, el primer párrafo donde me dice a mí esto de las afirmaciones, yo digo, bueno, ¿qué criterio tiene esta persona? Porque yo cuando me voy al expediente digital que tenemos en el INA, yo y he estado en varias unidades en el INA, el expediente dice sobresaliente. Y nunca he recibido ni un solo comentario, ni una queja de nadie respecto a mi labor. Entonces, verá que en ese momento uno dice, yo puedo decir lo que quiera. El problema es que está afectando a la labor de las personas, que tenemos un grupo que tienen miles de dificultades, porque ser docente no es pararse al frente y creerse ahí que usted tiene la santa potestad, tiene que resolver un montón de inquietudes, conflictos entre compañeros, conflictos que viene la persona internamente, conflictos con un montón de situaciones, porque vamos a ver, los que hemos trabajado en acciones móviles, y entonces nosotros teníamos un decir que era Hachi Pizarro, me va a disculpar el léxico, pero era nada más, lo único que usted tenía eran tres marcadores y un borrador, y hemos salido adelante. Inclusive yo tuve la oportunidad de llevar personas a competencias de negocios a nivel nacional, que hemos llegado hasta semifinales. Y más adelante vamos a ir comentando toda esta situación, porque yo digo, o sea, no podemos crear noticias falsas y nada pasa. ¿Por qué? Porque no es solamente desprestigiar a los compañeros de la Regional de Heredia, es desprestigiar a toda una institución que yo he tenido la oportunidad. Usted va a la Uruca y es lo más interesante ver todos aquellos docentes con su gabacho, que todos los días van caminando a sus diferentes talleres. Es una cuestión muy interesante y usted verá que el personal del INA ha cambiado, porque hace 50 años era lo que se llamaba el maestro taller, para los que hemos estudiado la formación dual, que también podemos hablar mucho de esto. Y entonces usted verá que va cambiando y entonces muchos de ellos ingresan al INA probablemente con su bachillerato, que ya es un profesional que, curiosamente, en la discusión del empleo público, eso no se menciona, solamente se ve por el tema salarial, pero ¿cuánto cuesta ese profesional, Esteban? Es una de las preguntas que uno diría, y no solamente la plata, sino usted estudiar,
hacer la tesis y un montón de cosas para que una persona simple y sencillamente basada en noticias falsas, ¿verdad? En argumentos que no tienen evidencia alguna, empieza a desprestigiar a la gente. Entonces a mí realmente eso me preocupa e invito realmente a que la persona nos demuestre, ¿verdad? Con evidencias escritas, no con conspiraciones ni hipótesis, ¿verdad? Y más adelante ahí le vamos a ir comentando un poquito de unos detalles que quiero que la gente conozca también de la labor que nosotros hemos realizado y que con mucho gusto todos los días lo hemos hecho, ¿verdad? Yo también quisiera aportar mi grano de arena y dar el apoyo en este caso al compañero Enrique y al compañero Diego, que en este artículo publicado en la hoja del miércoles, el pasado miércoles, se da una serie de aseveraciones no fundamentadas. Y así como mis compañeros también indican, ¿verdad? Yo pido que me lo comprueben. Pongo mi ejemplo como docente. Yo de base soy periodista y gracias a mi esfuerzo me he reinventado. Tengo una licenciatura en comunicación, una maestría en gerencia, soy especialista en el área de innovación. Y uno de los puntos que trata la hoja del miércoles habla de que no existe personal capacitado para dar temas de innovación. Yo le diría, wow, porque creo que somos varias personas capacitadas en el tema, que tenemos todas las ventajas de que los estudiantes se han formado en el tema. Cuando estuve dando clases en las aulas de Lina de San Rafael de Heredia, claro ejemplo, mis estudiantes pueden dar fe de eso y me permito decirle que si también usted me permite dar un listado de estudiantes exitosos gracias a las clases recibidas, porque aunque siguiendo el patrón del Lina en cuanto a temática, yo siempre he dado un poco más allá y he dado un poco hasta de design thinking. Tuve una vez un estudiante que ganó un puesto de gerencia porque dentro de las dinámicas de la clase yo los ponía a vender productos extraños. Cabe resaltar que a esta persona le hicieron una prueba de que vendiera una camisa invisible a la gerencia, al frente. Tenía cuatro expositores y lo logró. Cuando llegó a la clase llegó llorando. Profesora, lo logré gracias a la práctica en clase. Hemos trabajado diferentes herramientas de innovación y por citarlas algunas y las más básicas, el Empathy Map, el Círculo de Oro, el de los stakeholders. Hemos usado el modelo Canvas. De hecho, nosotros hablamos, ahora Lina habla de la parte de revolución industrial, cuando nosotros como docentes desde años atrás, por no decir 8 o 9 años atrás, manejamos el tema con nuestros estudiantes. Cada estudiante que ha pasado por las aulas de nosotros conoce de innovación gracias a lo que le damos en clases. Y muchos de ellos son hoy empresarios, han sido contratados por diferentes empresas en puestos de coordinación, supervisión, gerentes, como ese ejemplo que le puse. Entonces, me parece que esa serie de aseveraciones no fundamentadas no tienen ni pies ni cabeza, porque al menos yo, como docente, como profesional que soy en el área, doy fe de que mis estudiantes han sido y son exitosos gracias a las herramientas que en la docencia, que más allá del aula, más allá de quizás de cambiar esta metodología de que solo recibir, sino que ellos tengan la capacidad de crear, de que hagan prototipos, que los puedan validar. Estamos hablando en términos grandes. Eso damos en el aula a los docentes. Esta es la calidad de docentes con los que cuenta el Instituto Nacional de Aprendizaje. No envidiamos ningún otro porque todos somos profesionales en su área y damos lo mejor de sí en cada aula, en cada empresa donde vamos a dar la clase. Gracias. Yo también quisiera hacer uso de la palabra, si me lo permiten. Adelante. Bien, como mencionan mis profesionales compañeros, ¿verdad? En el caso mío particularmente, yo trabajé alrededor de 15 años por una modalidad que Lina tenía, ¿verdad? Ya por los 90 y tantos de contratación de servicios profesionales, donde eventualmente siempre me correspondió trabajar en zona rural. Desde aquella época, ¿verdad? Trabajaba con un programa que era mujer
ahora que se llama Enrique, Mujeres jefes de hogar. mujer, sí, bueno, eso es como mujer, pero tenía otro nombre, ¿verdad? Era también con el Limas. Y el objetivo desde esos inicios, ¿verdad? ¿Cuántas señoras hoy por hoy todavía tienen una economía, una actividad económica activa? Como mencionó mi compañero Diego, por lo menos de mi familia, ¿verdad? Vengo también como de una proyección genética de emprendimientos, ¿verdad? De hecho, mi bisabuelo creó la salsa Lizano y fue un emprendimiento. Mis bisabuelos en Grecia, ¿verdad? Eran productores de caña y dueños de, ¿cómo se llama? El ingenio ahí en Grecia. Yo particularmente, ¿verdad? Pagué mi universidad, ¿verdad? Mi bachillerato, mi licenciatura, mi maestría y otras áreas también, haciendo negocios, teniendo una comercialización emprendedora, ¿verdad? Dentro de los temas que los compañeros también han abordado, mencionamos que, bueno, la persona, ¿verdad? Que de manera incógnita, nada más se dio a hablar un poco, ¿verdad? Negativamente de nosotros los formadores, pero tal vez es que no tenga tanto contacto con nosotros y envidia quizás, ¿verdad? Pero hasta donde yo sé, para poder ingresar a una aula como formador, tenemos que pasar por un proceso de depuración, donde nos hacen un aval, donde nos avalan no solamente un cursito, una materia o un programa, ¿verdad? Sino que nos avalan cada módulo que nosotros vamos a ejercer. Donde de igual, ¿verdad? Dentro de la política institucional hay una nota máxima, una nota mínima para poder identificar si somos o no somos capaces, si somos o no somos aptos para la información, ¿verdad? Que vamos a compartir y que vamos a exponer a las personas que confían en la marca que nosotros representamos, que es la marca Instituto Nacional de Aprendizaje. Eventualmente también, todos los años, a cada uno de nosotros como funcionarios estatales públicos, ¿verdad? De todo el órgano político institucional, somos sometidos a una herramienta de control que se llama evaluación del desempeño. Yo tengo, como decía, 14 años de trabajar en la Regional de Heredia y 15 por todo el país en la antigua modalidad. Y gracias a Dios, en todas mis evaluaciones de desempeño, siempre han sido nota 100. Entonces, los que representan nuestras jefaturas, me imagino que no nos ponen un 100 porque nos quieren mucho, sino que nos ponen un 100 porque nos lo ganamos, porque hay un instrumento, una herramienta donde dice, estos son los factores que voy a evaluar, y ahí van sumando, ¿verdad? Bueno, yo hice una lista de aspectos que quería tomar, perdón. Nene, Sí. y una cosa muy importante, cada módulo que pasa y cada vez que se termine un programa, el estudiante te evalúa a vos. Sí, también. Sí. Y vamos a andar ahí mientras Eni recoge los apuntes. Si nos vamos a una de las modalidades de atención que tiene Lina, se llama asistencia técnica, que es puntual de acuerdo al problema productivo de las pymes, que también en caso uno como docente puede diagnosticar, puede diseñar y puede ejecutar, pero la evaluación no la hace uno, la hace otro ente, ¿sí? Que también invito a esta persona que con mucho gusto demuestre en qué momento, en qué cuestiones alguien se ha quejado de esto. Sí. Porque yo inicié en el INA, perdón, y mientras está ahí nada más, yo inicié en el INA siendo docente de comercio y servicios, y el día 16 de octubre del 2007, no que lo tengo presente ahí, inicié y el día 17 ya estaba ejecutando. Y es cierto lo que dice, uno pasa por todo un proceso de avales que ahorita lo vamos a tocar más adelante, y duré 3, 4 años andando por todo el país y nunca tuve ningún problema con nada. Hicimos miles de grabaciones, hicimos un montón de cuestiones, y después de ahí pasé a otras áreas.
¿verdad? Pero sí hay una cosa importante, hay un mecanismo de evaluación. No es una cuestión de ego, sino es una cuestión de evaluación que usted pasa por eso, ¿verdad? Y no solamente en asistencias técnicas, en módulos y programas, y en este tema de desempeño. Ahora, vemos que hay una Contraloría de Servicios también dentro del INA. Entonces, veamos que la labor del docente tiene muchas formas de poder demostrarse de que no solamente lo que yo digo, ¿verdad? Es también lo que los estudiantes consideren. Ahora sí, perdón. Por ejemplo, de los factores, los criterios, su sentir, ¿verdad? De la persona que cobardemente, de manera anónima, pues dice, ¿verdad? Toda una institución, toda una área. Porque nosotros no somos solo la regional de Heredia, somos el INA. Y el INA lo llevamos, ¿verdad? No solo por ser de Heredia, por ser de La Abuela, por ser de Guanacaste, por ser de Limón, de donde seamos. El INA es un sello único. El INA es Instituto Nacional de Aprendizaje, o sea, nacional de aprendizaje, ¿verdad? Que tanto en la Constitución política como en el Código de Trabajo se establece que el gobierno, ¿verdad?, instará un organismo que es quien va a velar por la formación y la parte de mejora empleable de nuestro territorio, nuestros ciudadanos. Ahora, en la nota, ¿verdad?, que leímos de la hoja del miércoles de la semana pasada, donde hacía referencia a que, ¿verdad?, nuestras capacidades y demás, entonces uno dice, bueno, qué raro, ¿verdad? Porque eventualmente nosotros, los docentes, yo siempre me he comparado como las hormiguitas del hormiguero, como las abejitas del panal, ¿verdad? Las que producimos, ¿verdad? Si bien es cierto, a cada uno de los compañeros les resaltan o le dicen, vea, tráigame su currículum para ver qué tan apto es usted, y, ¿verdad?, como Enrique, como Ingat, como Diego, es una grandísima, no colección, ¿verdad?, en el mal término, sino es demasiado vasto, ¿verdad?, las áreas donde ellos se formaron, que eso también permite, ¿verdad?, tener la oportunidad apropiada, con toda la presencia de información, porque no estoy formado solo en una área y voy a hablar de otras solamente por hablar, porque se me antojó, sino porque tengo la formación. Es decir, mis compañeros son abogados, son periodistas, ¿verdad?, son administradores o somos administradores. Yo creo que dentro de los presentes yo soy la que menos títulos tiene. Pero yo digo, y no es solamente en Regional de Heredia, es que esto es una situación nacional, ¿verdad? A nosotros existe una posición ahí que llamamos el famoso PASER, ¿verdad? Que son las metas que logramos y hacemos, que comenzamos en enero, terminamos en diciembre, en octubre empiezan las nuevas programaciones y así sucesivamente, ¿verdad?, por los años per se que llevamos. Por lo menos a nosotros en Heredia, ¿verdad?, en las reuniones anuales a inicio y a final de año, cuando nos reúne la excelente jefa que tenemos y nos dan lectura de las estadísticas, ¿verdad?, que superamos o que cumplimos con las metas del PASER, ¿verdad?, las métricas estadísticas en las que nos miden, ¿verdad? Yo, bueno, para los compañeros a título nacional, comentaré que en este año, ¿verdad?, estábamos estrenando un edificio donde estábamos unificados, porque antes estábamos como el INA de San Rafael, el Centro de Formación y así sucesivamente, donde el Centro de Formación, del cual yo tengo casi 11 años de ser parte, dedicados específica a la población PYME, a la población empresarial. Entonces resulta
que cuando teníamos las graduaciones y cuando nos daban los resultados estadísticos, ¿verdad?, de nuestros PACER, nosotros, la parte pymes, gracias a Dios, siempre marcábamos bien para que esos compañeros o quien hizo referencia a su criterio, ¿verdad?, en el periodo, en la semana pasada, en la hoja del miércoles, ¿verdad? Tal vez es que o no va a las reuniones o no está, digamos, recibiendo la información de la estadística, de quiénes somos nosotros. A pasar al siguiente segmento. Ok. Sí. Pero termina la idea. Entonces, lo que quiero decir es que eventualmente nosotros, año a año, ¿verdad? Somos medidos por la administración. Si fuéramos tan malos, de seguramente ya nos hubieran despedido y nos hubieran despedido sin responsabilidad personal, porque nos estamos posiblemente, ¿verdad?, robando el salario, no estamos haciendo nada. Y la persona esta, ¿verdad?, que hablaba en referencia a la capacitación, también. ¿Cuáles son las políticas o las normas que tiene también la institución para con nosotros los que tenemos una sed, ¿verdad?, siempre permanente de aprender y querer no solamente llevar un curso o llevar un área más? A mí me gustaría estar nuevamente en las aulas de la universidad, pero ahorita no tengo práctica para hacer eso. Y cuando en algún momento de manera personal algunos otros compañeros le han dicho a la institución también, ¿verdad?, que si hay oportunidad de mejora con una carrera, bueno, le dicen a veces que sí, algunos compañeros han tenido mucha oportunidad con eso, pero uno tiene que hacerlo también en tiempo de uno, y eso también tiene un valor. Eso es también muy interesante esto que nos expresa Emi, ¿verdad? Porque va relacionado con algo que es el sentido por el cual desde el sindicato decidimos realizar el discurso que hicimos en la hoja del miércoles. En realidad, bueno, el discurso, sí, digamos, a nosotros sí nos llega con un nombre, es por una cuestión de ética y una cuestión que no brindamos el nombre de la persona, ¿verdad? Porque no nos interesa atacar a la persona. O sea, lo que nos interesa es el discurso que representa. ¿Por qué? Porque es un discurso como tal que no solamente se da en el INA, es un discurso que se ha venido implantando históricamente, valiéndose de una bipolaridad de la población costarricense. Se comenzó a dar en la elección antepasada, donde quedó Solís, ¿verdad?, de presidente. O sea, eran evangélicos contra católicos. Ahora, ¿qué es lo que se ha dado? Es un discurso en contra de la persona empleada pública. El empleado público es vago, el empleado público sangra al Estado, es el culpable de la crisis del Estado. Entonces, en el plano nacional, incluso a muchas personas actualmente les da hasta miedo decir que son empleados o empleadas públicas, depende de donde estén, porque saben que van a recibir un ataque, un descargo ideológico. Lo que la gente no cae en cuenta, y aquí es donde también hemos venido insistiendo un poco en la necesidad de educación popular, es que el empleado público y la empleada pública no tienen la culpa de la crisis fiscal. La crisis fiscal es culpa de una evasión y una ilusión fiscal, o sea, un fraude fiscal que representa aproximadamente el 8% del PIB. O sea, si todas estas empresas pagaran lo que tienen que pagar, viviríamos con un Estado sano, con un Estado fuerte, con un Estado social de derecho, tal y como debería de funcionar en una teoría adecuada, ¿verdad? A como la que se trató de implementar después de 1950 con el Estado benefactor en Costa Rica. En ese sentido es que hemos venido recalcando esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario levantar la autoestima de nosotros y de nosotras como empleados y empleadas públicas. ¿Por qué? Porque valemos. Yo andando con Ricardo Jara en giras, apoyando las manifestaciones nacionales, nos hemos topado gente sumamente humilde que nos dice, gracias Alina, tengo trabajo. Don Ricardo me ha contado de personas que se han encontrado en pueblitos perdidos de Guanacaste que le dicen, gracias a Alina, mi hijo en este momento está en tal lugar trabajando. O sea, lo que el INA le da a la sociedad costarricense es algo muy grande. Y el INA se lo da partiendo directamente del contacto con las personas.
¿Y quién tiene el contacto directo con las personas? La persona docente. La persona docente es la responsable de ejercer o de llevar a cabo ese ejercicio comunicativo y educativo que implica una formación con un sello INA. Perdón, compañero, e inclusive, perdona, otra de como de sentir, ¿verdad? De nosotros como formadores, es que las personas que apuestan a nuestra casa, a nuestra institución y matriculan un programa, un curso, no solamente muchas veces es, bueno, ahí estuvo la clase, gracias, iniciamos, sino que uno se convierte también en un asesor emocional, porque muchas personas vienen con problemas familiares, que con el hijo, con el esposo, con la esposa, con la mamá, a situaciones casi, ¿verdad? Me ha correspondido a mí, personas con intentos de suicidio y cosas así, empezar a trabajarlos y al final del proceso, un año, 6 meses, 8 meses, hoy tienen sus actividades económicas y están activas, ¿verdad? Y también apostaron a la formación que en conjunto, ¿verdad? Porque yo soy mucho de trabajar en equipo, yo soy mucho de trabajar, yo he tenido la oportunidad de trabajar con Diego, de trabajar con Enrique, y ellos saben que yo siempre, ¿verdad? O les pido ayuda, o les meto la cuchara ahí, y ustedes están haciendo y así, ¿verdad? Pero hoy por hoy yo puedo hacer casi una lista, ¿verdad? De personas que gracias a los procesos que han compartido, porque también otra cosa que hemos compartido es que a veces son estudiantes míos, he tenido estudiantes de INCAS, que también han sido estudiantes míos, ¿verdad? Y que hoy lograron poder hacerle frente a esta situación donde no había, digamos, una plataforma de cómo salir adelante, pero casados con la formación que nosotros les sembramos la semilla, gracias a Dios ahí están activos. Bueno, don Esteban, perdón, sí, yo quisiera hacer hincapié en lo que usted planteaba. Ahora las discusiones a nivel nacional se han hecho bajo la tendencia de ser bipolares, es decir, dos polos opuestos sobre un tema que al final generan incluso situaciones fácticas falaces, como en este caso. Presentar a Lina como una institución, ¿verdad? Donde la parte que le corresponde la formación, que somos personas que no tenemos deseo de capacitarnos, que somos personas que no estamos actualizados, que somos personas, ¿verdad? Que tenemos esa pereza. Si usted agarra un diccionario, etimológicamente pereza significa vagabundería, significa personas que no tienen, que tienen desidia por una función. Mire, eso es una falacia, como ustedes lo plantean, de composición. Hay el libro Las falacias y los manejos falaces con impacto jurídico de Norma Batú, donde hay una de las taxonomías, habla de la falacia de apelación a la ignorancia, y que consiste en considerar que una composición es verdadera simplemente porque no hay pruebas que demuestren que no lo es. Caso concreto de esta disconformidad o hoja que salió del miércoles, donde se nos presenta a el cuerpo docentes, y con eso quiero hacer un llamado que tampoco nosotros somos una familia INA. Hoy fue con los docentes, mañana son con los administrativos. Mire, compañeros y compañeras, hay que tener claro que esto es un ataque sistemático. Responde justamente a un criterio de defender la tercerización, y se utilizan este tipo de argumentos de miente que algo queda, y nosotros no podemos permitir en modo alguno, primero, que se mienta, segundo, que se utilice el buen nombre de todo el cuerpo docente del INA, personas abnegadas, personas dedicadas por entero a la docencia, a la formación.
nosotros, como usted bien lo plantea, don Esteban, hemos llegado a los más recónditos lugares. El sello INA ha llegado de frontera a frontera, ¿verdad? Por agua, por tierra, por mar. Y no podemos permitir que para sostener una tesis de tercerización, tema que el cual podríamos hablar también, porque se presenta la tercerización como la panacea, como esa fórmula mágica que va a sacar a Lina en su creencia, en su cuadro fáctico de cimentado falacia, que se presenta como, como la salvea, la pomada canaria. Mire, ya yo peino canas y a mí nadie, como decía, me va a meter 10 con hueco. Y bueno, y aclaro porque por ahí se dijo que nosotros teníamos que mantenernos callados porque al que le cae el guante que se lo plante. Bueno, el que piense así, pues y poco tiene para defender su honor y su dignidad. En mi caso concreto, y yo sé que hablo en nombre de un montón de instructores, estamos levantando la bandera de la dignidad y el honor, que se nos tiene que respetar. Si usted quiere sostener cualquier criterio, utilice otro argumento, un argumento de altura. Pero le decía que se presenta la tercerización como la pomada canaria. Y ya yo peino canas y he vivido muchos años en el INA y he visto casos de casos donde se han comprado servicios, un poco para ir justificando esa sigilosamente, esa inversión privada necesaria, porque los instructores no damos abasto. Y déjeme decirle, sin temor a dudas, lo digo, que muchos de los que se pararon frente a un auditorio para dar una clase no tenían ni la más mínima formación, ni en pedagogía, ni en andragogía. Mandaban ahí a una persona a dar una clase sin tener la vocación, el ADN, ni la formación para mantener a un auditorio, ¿verdad? Que eso es parte de vender una idea en el aula. Es muy fácil venir y hablar. Yo le presto mis zapatos y mi camisa a los que critican mediante esos tipos de enunciados anónimos, que se paren frente a un aula y sostengan un auditorio durante 6 horas y que lo mantenga motivado y que haga ese elenco de estudiantes apasionados por el estudio y la formación. Es muy fácil mover la lengua. Es muy fácil venir a tirar cortinas de humo. Es muy fácil venir a endilgar con falacias a que los docentes del INA somos vagos y que somos mediocres. Rechazo categóricamente esa manifestación. La rechazo porque estoy convencido que en el INA hay de sobrada calidad. Lo que pasa es que las políticas institucionales se han acuerpado y se ha hecho un gueto sistemático para venir en detrimento de esa formación que necesitamos los instructores. Uno no tiene el conocimiento per se. El mundo es dinámico, es cambiante y uno tiene que actualizarse. Pero ¿qué pasa cuando usted toca la puerta INA? ¿A quién le toca puerta si no tenemos una escuela de formación? Si no tenemos un instituto de formación. Ah, sí, muy fácil decir entonces, venir y llenar lo que el papel aguante, o en este caso el correo electrónico, y comenzar a tirar estelas, por no decir volcanes de dudas, contra la población docente. Me parece pernicioso, me parece desleal, me parece falta de ética. Podríamos hablar de los 3 principios que hace 2000 años en Grecia se habló. Una persona equilibrada tiene que ser estos 4 logos. Manifestación que no quedó en ese escrito. De tal manera, compañeros docentes, que tengo el honor de compartir con ustedes esta tarde y quienes me escuchan en el auditorio, sepa que parte del elenco de instructores del INA, usted siempre va a llevar el mejor esfuerzo. Sepa que usted va a encontrar un amigo leal,
sepa que usted va a encontrar una persona comprometida con ese sueño de esperanza que usted tiene como emprendedor, como empresario. Y no digo esto como una frase cliché, sino que me remito a las pruebas. Nosotros durante muchos años hemos venido siendo evaluados de manera sistemática, tanto por el núcleo, que nos envían constitucionalmente una persona que nos hace una evaluación técnica, una persona con pericia nos dice, mire, usted falló en esto, y nos da las recomendaciones del Kaizen de mejora continua. Somos evaluados administrativamente por los encargados de proyecto, y lo más importante, somos evaluados por la voz a la cual servimos, que son los estudiantes. Y curiosamente, don Esteban y compañeros, en todas salimos sobresalientes. Y aparece este fantasma anónimo diciendo que presentando un cuadro fáctico, que no, que los instructores que tenemos, que para qué contratar si los instructores son de la misma categoría los que tenemos. Me parece un total irrespeto. Me parece que se está lesionando derechos de honor, ¿verdad? Y estima de toda la población docente. Al menos yo me siento así. Y aunque no me sintiera, la doctrina dice que es que yo no tengo que demostrar eso. Cuando uno estudia un poquito de derecho, ¿verdad? La doctrina dice, y la jurisprudencia, que yo no tengo que demostrar el sentimiento, porque esto que se hizo es un delito de actividad. De tal manera que yo hago un llamado a los compañeros docentes a que nos acuerpemos, nos unamos. Y si hay que mejorar, sí, hay que mejorar muchas cosas. Pero esta no es la mejor forma, ni la más elegante, ni la más ética. Necesitamos nosotros decir a las personas y parar este tipo de ataques ruinosos. Si nosotros permitimos esto sistemáticamente, vamos a darle banderilla, luz verde, para que sigan con ese ataque institucional en defensa de un modelo del cual esas personas creen, ¿verdad? Que a mí eso no me interesa que crean eso, sino que sus argumentos estén ajustados a verdad. Tema de fondo que aquí no se ha dado. La argumentación nunca se ajustó a verdad. Y entonces generó miente que algo queda. Que eso más bien es podríamos hablar de ese tema, muy largo y tendido, que eso son estrategias dilatorias de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Entonces, hago un llamado a que defendamos el decoro, la dignidad y el honor de los instructores y que pidamos una explicación y que se retracten de lo dicho, o si no, acudimos al sindicato como el defensor de los derechos sagrados de los trabajadores para que sea el que enarbole la bandera de nuestra defensa, porque nos sentimos apabullados y lesionados en el honor y la dignidad de nosotros como población docente de Lina. Sumamente interesante. Cuando hablamos de que la capacitación, ¿qué pasa con el tema de capacitación en el INA? O sea, si lo visualizamos en las universidades públicas que brindan también servicios educativos esenciales, las mismas escuelas tienen un programa de relevo generacional y van preparando estudiantes que los van formando, y a los docentes y las docentes que están en ejercicio también se les da becas para que vayan a estudiar al extranjero, etcétera, y que luego vuelvan con compromisos con la universidad. Eso se llama capacitación. Si a la gente en el INA no se le está brindando al personal docente estas oportunidades de capacitación, entonces ¿cómo van a llegar a decirnos que no se quieren asumir esas responsabilidades? O sea, quiere decir que yo como docente tengo mi vocación y de modo autodidacta puedo formarme hasta cierto punto, porque después de ese punto yo voy a necesitar una inversión que tal vez mi salario no me dé, porque lo tengo comprometido con gastos familiares, con gastos fijos, gastos flotantes, etcétera. De ahí no puedo ir a capacitar. Entonces, ¿qué posibilidades me está brindando realmente el INA? Ese es un punto clave. O sea, no tenemos en este momento una escuela de capacitación ni programas de capacitación. Lamentablemente, el tiempo se nos está achicando y este programa ha sido excelente. Hay varios temas que se nos están quedando
como para una segunda parte. Y entonces quisiéramos invitarles para reprogramar más adelante una segunda parte sobre esto. Pero de momento, como para hacer un nexo entre esta parte y la siguiente parte, quisiéramos que el compañero Diego, que trabaja innovación, nos hablara un poco desde la perspectiva de este concepto, como para ir ya cerrando el programa y dejando como un entremés para la siguiente cita que tendrán ustedes con Citraína Informa. ¿Qué le parece, don Diego? Gracias, Esteban, por supuesto. Vieron que eso es lo que más me apasiona. Y le voy a robar 30 segundos con este tema de la tercialización. Vieron que es muy preocupante cuando se aplica esto de la estrategia del miedo, de hacer minimizar a la gente. Pero como usted lo pidió, sí, viera que con el tema de la innovación, yo tuve la oportunidad de presidir la Comisión de Innovación hace unos años, cuando existía, y viera que fue muy difícil poder, vamos a ver, aplicarla. Y entonces no me quedé con ese sinsabor, sino que seguí estudiando hasta llegar a entender que el INA, para poder hablar de innovación, tenemos que hablar del ámbito educativo. Y eso conlleva a lo que usted mencionaba, de todo esto. Hay un tema que hoy tenemos que es la famosa cuarta revolución industrial, ¿verdad? Que con bombos y platillos y que vamos a crear aviones. ¿Con qué vamos a crear aviones, Esteban? Y compañeros y público culto. Si nosotros en el INA no tenemos herramientas. Y hablaba un poco Enrique, le voy a decir, vea la parte tecnológica. Cada quien ha tenido que ver cómo hace para actualizarse y salir adelante, ¿verdad? Y no ponemos queja alguna. Entonces, con nosotros, con mucho gusto, invito a esta persona a tener una discusión sobre la innovación y cómo se pueden mejorar los programas. Sí, claro, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que aquí, vamos a ver, tienen un sentido un poco oculto, diría yo, en el sentido de minimizar a la gente, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos este tema de que la gente dice que las pymes pueden o necesitan innovación, pero nosotros hemos llevado la innovación a través de las herramientas y tenemos N cantidad de evidencias sobre eso. Entonces yo invito a esta persona a tener una discusión, no solamente de innovación, Esteban y compañeros y público, sino seguramente también de que aquí habla de que no se ha podido atender plan de negocios. Y permítanme que yo les lea esta parte aquí muy rápidamente, porque vamos a ver, hace referencia a plan de negocios y aquí lo tenía marcado, vamos a ver. Gestión de la innovación y otros temas. Y son cosas que se han abordado todos los días. Entonces, de verdad que con mucho gusto podemos tener una discusión amplia. Me parece que en este tema usted tiene que tener un nombre bonito para que le crean. ¿Sí? Y a veces, digamos, se genera mucha incertidumbre, ¿verdad? Me parece que lo que se menciona, y es que estoy trabado porque era el que tengo demasiada molestia, ¿verdad? Porque cuando uno lee esto, uno dice, o sea, ¿cómo es posible que una persona que trabaja internamente el 14 y el 28 yo creo que no se molesta ni escribe nada? Porque hay que ser sinceros, nosotros nos debemos a una institución. Nosotros tenemos que respetar a esta institución. Yo puedo ser que no esté de acuerdo, pero esto no son las formas de desprestigiar a los demás, porque no me desprestigio yo. Si usted lee las notas, no se desprestigia. Entonces, en la segunda entrega, si usted lo permite, Esteban, podemos hablar del tema de los avales. Sí, podemos traer casos de éxito de pymes, de gente que nosotros hemos, de cómo nosotros, digamos, cuando hablamos de cupos, ¿sí? Entre nosotros recomendábamos a otros compañeros o a otros estudiantes para que pudieran seguir estudiando y muchos de ellos siguieron avanzando en informática y siguieron avanzando en el tema de inglés y hoy son grandes profesionales, ¿verdad? Entonces ahí después podríamos también tocar otros temas. El INA es una institución que tiene un certificado y emitido por el gobierno de Costa Rica, no porque Diego Matamoros se le ocurrió poner un instituto cuando hablábamos de tercialización. Y entonces me dan un título de gestión de la innovación. Cosa que ocurre conmigo. Nosotros tuvimos que ir a un programa que daba el MISIT en tiempo de nosotros para poder certificarnos. Entonces hay muchas cosas que son muy interesantes que en una segunda entrega podemos seguir viendo cómo la labor del docente ha impactado en la labor de las personas, pero con evidencias, Esteban, no con falacias, no con mentiras. No con denigrar el empleo público, porque una de las cosas que usted decía,
En cierto momento uno se lo cree tanto que ya está siente vergüenza de ser empleado público. Y a donde le dicen a usted, ¿a dónde trabaja? Y ahí, no, mejor decir ahí que en la escuela, no sé, los Tigres Montes, porque ahí, si usted pone empleado público, te ponen un cartel de sinvergüenza, de ladrón. Pero lo más importante, ¿fundamentado en qué? En una persona que tiene un gran... Bueno, él es él, pero no podemos generalizar, que es una de las cosas más preocupantes en esto que estamos viendo ahora. Empleados públicos y empleados privados. Pero hay una generalización, hay un maltrato. Ahora, dos cosas nada más. Ejemplo, el tema de la capacitación. Yo para poder pedir una capacitación tengo que llenar N cantidad de formularios. Y si estoy ejecutando, tengo que esperarme hasta después que ya me ha pasado pedir la firma y todo el asunto, y cuando llega a recursos humanos me dicen, no hay campo. Entonces uno dice, hay prioridades. Hay la famosa, y con un discurso que tenemos en actuales altas alcurnias, de la famosa cuarta revolución que va y viene, y qué han hecho por reinventarnos. ¿Sí? ¿Qué han hecho por reinventarnos? Porque una cosa es publicarlo y mencionarlo, pero ¿qué han hecho por nosotros para reinventarnos? Entonces, cuando tengan gusto, invito a cualquier persona a tener una discusión sobre el tema de innovación, con mucho gusto, sobre herramientas, sobre pymes, sobre planes de negocios, la labor del docente, pero con evidencias. Podemos traer personas aquí que pueden dar fe de que nosotros, no solamente hablo de Inga, de Eni, ni de Manuel, no, de todo un montón de compañeros de la Regional de Heredia y de otra, todo de Lina, que han cambiado. ¿Por qué? Porque yo tuve una formación de formador de formadores, para que vea que sí me quise hacer de avales, ¿sí? Yo cuando llegué a la ODIPE no veía cómo, entonces yo me hice formador de formadores y fui a hacer los exámenes. No me lo dieron porque estaba en ODIPE, yo fui a hacer los exámenes y lo fui a aplicar a varios lugares del país y nunca tuve queja alguna. Me hice formación dual, sí, formador dual, y tengo publicaciones que lo demuestran en El Financiero. Entonces, con mucho gusto podemos seguir en la conversación, que es muy interesante, de cómo el INA le ha cambiado la vida a la gente. Cómo el INA le ha cambiado la vida a la gente. Y si lo vemos en la tercerización, ok, ¿cuánto cuesta pagar una capacitación, Esteban? Si no anda alrededor de 70,000, 80,000 colones, ¿y quién nos tiene? ¿Quién nos tiene? Ahora, seamos conscientes, un título que realmente es la evidencia del conocimiento. Y no es lo mismo que sea de la empresa A que sea del INA, que tiene que pasar por un montón de filtros. Desde la prueba de la matrícula, que tiene que dar un montón de cuestiones, pasar por una cantidad de... y que tiene un gran valor. Pero de ahí, lamentablemente, yo diría que el desprestigio al empleado público, de vago, de un montón de situaciones, ha hecho que tengamos una situación de que alguien afirme, que eso es muy delicado, porque como le digo, yo cuando leí la hoja y me desperté un domingo a la 1:57 de la mañana y la volví a leer, le digo, necesito evidencias. Necesito que usted me diga, mire, aquí tengo esto para afirmar lo siguiente. Entonces, con todo gusto, Esteban, cuando usted lo requiera, con mucho gusto, estamos para servirle. Igual, nada más para cerrar, yo le quiero robar 30 segundos o 10 segundos en realidad. No es posible que en el INA todavía exista síntomas de deslealtad, aires de superioridad que quieran machacar la labor de la persona docente en el Instituto Nacional de Aprendizaje. El INA es uno solo, no solo somos un tanto por ciento, somos uno solo que luchamos por un logro de un solo objetivo: capacitar a las personas para que sean aptas para poder laborar y desempeñarse en cualquier área que esté estudiando. Y al igual que los demás compañeros, rechazo categóricamente cualquier tipo de aberración que haya sido publicada por esta persona en la hoja del miércoles de la semana pasada. Muchas gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando y nos siguieron en este Facebook Live. De parte de nosotros como docente, agradecemos enormemente el apoyo que nos han brindado en esta situación que realmente nos pone incómodos, ansiosos, tristes, ¿por qué no decirlo tristes? Es un hecho lamentable que hayan personas desleales, que en teoría son personas, compañeros o compañeras de la misma institución, y se vean en este tipo de aberraciones no fundamentadas.
Muchísimas gracias y que tengan buenas tardes. Gracias Esteban, gracias al sindicato y a don Ricardo Jara por hacernos la invitación en poder hacer este derecho a la respuesta y manifestarnos con este disgusto que tenemos, porque realmente son hechos no fundamentados. Entonces, realmente Esteban y don Ricardo Jara, muchísimas gracias por este apoyo, nos sentimos completamente respaldados por ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de hoy defendernos en este gran espacio de Citraína. Bueno, se nos ha agotado el tiempo el día de hoy. De mi parte, recordarle lo que decíamos en la hoja del miércoles. En Citraína sí creemos en las personas trabajadoras del INA. Y como decíamos, tenemos una segunda parte que ya vamos a reprogramar y les haremos saber la fecha. Entonces, a los 4 panelistas, a Diego, a Emi, a Ingat, a Manuel, agradecerles el excelente programa que tuvimos el día de hoy. Ya nos retiramos por falta de tiempo, ya se nos ha agotado, pero de la primera parte, porque tendremos una segunda parte. Y a usted que nos ha escuchado, que le ha dado me gusta, que nos ha compartido, muchas gracias. Recuerden que este programa también se sube a nuestro canal de YouTube, donde están todos los programas de Citraína Informa, que se llama Citraína Comunica, que el próximo viernes tendremos la segunda edición de la revista Citraína Comunica. Espere el próximo miércoles también la hoja del miércoles, y también esté pendiente que todos los días tenemos información de calidad para ustedes en nuestra página de Citraína Costa Rica. Entonces, a los panelistas y las panelistas, muchas gracias, y a la audiencia también. Nos vemos el próximo martes en Citraína Informa.